Hola, bienvenidos a la última parte del iceberg de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Esta escuela, inaugurada el 19 de enero de 1956 bajo el nombre de ENEF Zaragoza, ha estado envuelta en muchas historias y leyendas urbanas, aunque la mayoría es relativamente reciente y se puede decir que tienen su origen con la existencia y el apogeo del Internet desde donde se han transmitido de generación en generación. Aún así, el terreno donde se encuentran los campus 1 y 2 de la facultad ha sido escenario de momentos históricos relevantes como la conquista de Tenochtitlán, la intervención francesa y de ahí que la calzada haya sido nombrada en honor a Ignacio Zaragoza, aunque también hayan intervenido otros personajes como Santa Ana, la Revolución Mexicana, y actualmente es una zona cercana al universo P3. Bien, han sido muchos los puntos que hemos visto a través de 11 niveles en los dos vídeos anteriores, y hoy cerraremos el hielote revisando los últimos 4 niveles ya que, originalmente solo eran 12 pero mientras trabajaba en la edición de las partes previas, fueron surgiendo más puntos que se debían revisar. Muchas gracias por ver y dar like a las partes previas y a esta última parte del iceberg. Comencemos con los niveles extra. Nivel 2.5. Perro con suéter. De forma similar a las apariciones del gato que muerde. También han habido avistamientos de un perro con suéter en la entrada principal de Campus 1 y en la parada del Puma. Este casi siempre se encuentra dormido, aunque cuando está despierto le ladra a las personas. Hasta ahora creo que no hubieron reportes de que mordiera a alguien, pero sin duda es un perrito que necesita ayuda. ¿Quién es Liliana Peña? En incontables ocasiones han aparecido posts hablando de lo perfecta y hermosa que es Liliana Peña. La mayoría de estos son publicados por la misma cuenta de Liliana Peña, pero otros han sido subidos por otras personas. Se desconoce por completo quién es Liliana Peña y el porqué de los posts, pues no tienen sentido ni contexto alguno. Según informes, en otros grupos de otras FES también suceden casos similares a los de Liliana Peña. Techo de las canchas. Creo que esto fue en 2023, y fue que en una de las tormentas vespertinas, que suelen ocurrir en la ciudad, el techo de las canchas de Campus 2 colapsó. Afortunadamente no hubieron heridos, sin embargo fue impresionante ver la fuerza del viento que provocó el daño. Durante un tiempo el área estuvo restringida, en lo que se arregló el problema y el Puma llegaba por la entrada principal del lado del estacionamiento. Los horarios los pegan en Campus 3. Muchas veces la gente pregunta muchas pendejadas, desde cómo llegar de Metro Guelatao a Campus 1 hasta cuánto cobran los pumabuses. Esto ha hecho que la misma comunidad responda con cosas más pendejas, y en una ocasión a uno y le dijeron que los horarios los pegaban en Campus 3, y el cabrón fue personalmente hasta Tlaxcala solo para darse cuenta de que se lo habían pendejeado. Fauna zaragozana. En los campus 1 y 2 se han avistado chefsitos en las instalaciones, incluso en los laboratorios, siendo estos de los principales animales silvestres de la facultad. Sin embargo, también se pueden encontrar animales menos comunes como el perico argentino, que es especie invasora, y fauna local como pájaros carpinteros y murciélagos. Pan de feria. En algunas ocasiones, se pone un puesto a vender pan de feria y pizzas caseras en el estacionamiento de Campus 1, debajo del primer edificio que está allí. Creo que son trabajadores de las inmediaciones de Campus 3 a los cuales se les deja poner su puestito acá en la ciudad. Su comida es muy rica y la recomiendo mucho. Quemas de batas. Este es un tipo de pedas al final de semestre que se hacían a gran escala hace varios años en la FES, según algunos testigos sucedían en el interior de la facultad y ya después fueron eventos externos. La verdad yo no les veo algo especial que las haga ser tan recordadas por los ancianos que las vivieron, a menos de que hayan sido eventos tipo Burning Man. Gente metiendo materias en Campus 3 por error. Creo que ahora ya se solucionaron los problemas que permitían que sucediera esto, pero antes la página de la FES no te mostraba tan fácilmente qué grupos eran de la Ciudad de México y cuáles de Campus 3, provocando que hubieran personas que metieran una o más materias en Campus 3. De hecho, también era una jalada que el sistema te dejara inscribir materias de Campus 3 siendo alumno de uno de los otros dos campus. Si bien esto se podría excusar, porque habían materias que se impartían en presencial en Campus 3 y virtual en Campus 2, y más durante la pandemia, aún así este tipo de errores no debían suceder.
Al menos creo que a las personas que les pasó esto sí les daban cambios de grupo. Fuente de los deseos. Sucede que en la fuente que está entre la biblioteca de Campus 2 y la UNIES, las personas le llegan a arrojar monedas, como si fuese una fuente de los deseos. En ocasiones han funado a personas que sacan dichas monedas de la fuente y además cuando la pagan desaparecen las monedas, probablemente los trabajadores de los sindicatos se las queden. Cambios físicos de la cabeza de Juárez. Hubo un momento en el cual se le realizó una restauración a la cabeza de Juárez. Posterior a este muchos afirman que quedó mucho más fea y plástica y tienen razón, aunque realmente no es como que Benito Juárez haya sido una persona muy agradable a la vista, pero el viejo diseño se veía más carismático. Algo así como cuando restauraron a la Pascualita, por lo que podría ser que la cabeza de Juárez original esté en otro lado y nosotros tengamos solamente una réplica. Ocelotes rojos y el semestre perdido. Cuando inició el paro de 2025, nadie se imaginó que se fuese a extender tanto, que fuera a surgir un nuevo colectivo y que el semestre se perdiera. Muchos afirman que todo lo malo es culpa de Ocelotes rojos, aunque esto no es verdad, ellos solo cuidaron las instalaciones y ayudaron a que se realizaran las mesas de diálogo. El hecho de que el paro se haya extendido tanto y que los objetivos fracasen o se cumplan es culpa de la comunidad, pues ella es la que vota, decide y la que debe participar activamente en las mesas de diálogo. Pero bueno, la comunidad solo quiere que alguien más les resuelva las cosas mientras disfrutan de sus vacaciones, pero no quiere que sus calificaciones ni conocimientos se vean afectados. Aunque bueno, más adelante vendrá el plot twist de la historia. Motos y carros. Afuera de Campus 2, en la entrada principal siempre hay un chingo de carros y motos estacionados que solo sirven para estorbar porque se ponen en la mera entrada, por lo que quienes llegan en otros vehículos, tienen que estacionarse en otro lado para poder descender y entrar, lo mismo para quienes se retiran pidiendo Uber ya que tienen que caminar a otro sitio para poder ser recogidos, además para cruzar para ir al depósito o a la papelería tienes que rodear toda la bola de estorbos. Esto es todavía peor ya que la entrada es también cruce peatonal, por lo que es doble la razón por la cual no se deben estacionar allí. Ojalá y también pronto haya siempre un agente de tránsito para llevarse a todos los estorbos, aunque yo propongo poner botes con cemento para que ya no se estacionen. Chismes en notas. No sabía cómo poner esto pero no quería que se quedara fuera del iceberg, y es que muchas veces se encuentran cosas randoms en la facultad, desde anuncios raros hasta cartas o notas pegadas por allí, como es el caso de una que se encontró en un libro. La cosa es que siempre que ocurren estos hechos, nos perdemos tanto del contexto como del desenlace del chisme. Nivel A. El güey que invadió el depósito dental. Este incidente sucedió cuando un cabrón se metió presuntamente por su credencial a un depósito dental, tal parece que era porque había exigido algo que no le habían entregado y por eso se metió al local. Los eventos registrados por la cámara de seguridad fueron publicados en el grupo de la FES y se desconoce el desenlace y las repercusiones hacia el güey que hizo eso XD. Limbo estudiantil. No creo que esto aplique a las carreras de Campus 1, pero en Campus 2 ocurre un limbo una vez que concluyes todos tus créditos y te encuentras haciendo tu servicio social y tesis. No importa si haces ambas cosas en la FES, perderás derechos importantes tales como poder sacar libros de la biblioteca o entrar en ciertas actividades, pero el más grave es que pierdes tu servicio médico. En el caso de biología, si tu proyecto de servicio social o tesis involucra salidas a campo, tendrás que arreglártelas para tener seguro social, trabajando o si alguno de tus padres te puede asegurar, ya que la escuela ya no te podrá registrar. Esto es preocupante debido a que principalmente biología y QFB suelen trabajar en ambientes mínimamente riesgosos ya que pueden estar en contacto con reactivos peligrosos, y hablando de cosas peligrosas, la facultad está cerca de la zona más insegura de la Ciudad de México, donde cualquier cosa podría pasar, así que cada día hay una probabilidad de que pueda ocurrir cualquier accidente o altercado y si eres servicio tesis, mamaste porque no tienes seguro social. La pregunta es ¿hasta cuándo va a suceder esto? Porque no es un tema que ni siquiera esté considerado en los pliegos cuando hacen paros.
¿Qué creen que hubiese pasado si en el accidente de la Concordia, lugar por el que transitan todos los días la mayoría de la comunidad zaragozana, hubiese estado involucrado alguien de servicio tesis y al no estar asegurado hubiera tenido problemas al momento de recibir atención médica? ¿Creen que quizás solo con un problema así, la facultad haría algo por asegurar a sus estudiantes egresados y en servicio y proceso de titulación? Trabajadores corren a los alumnos de la Biblia. En muchas ocasiones he visto y escuchado cómo los trabajadores de la biblioteca despiertan o corren a los alumnos que se van a relajar a la terraza. Algunos han dicho que según los corren para ponerse a limpiar, pero nada más se hacen pendejos, mientras que otros afirman que les dicen que no pueden estar allí o que tienen que cerrar por cuestiones de horario. Con el tiempo estos incidentes se han disminuido, quiero pensar que es porque los directivos o alguien los fue a cagar por hacer esa mamada, ya que la terraza es para que los alumnos descansen. También es común que se pongan a comer todos los trabajadores en las mesas de las terrazas, ocasionando que quienes van a comer o a estudiar en esa zona no puedan hacerlo. Maestros hablan mal de alumnos. Es normal ver alumnos hablando mal de maestros, principalmente porque sí hay varios muy cuestionables por sus malos tratos, forma de evaluar o por agresores. Sin embargo, me ha pasado que he escuchado a maestros hablando mal de alumnos, en especial de carreras como ICUM. Escuché de una maestra que se viste tipo la Chilindrina que habla de sus alumnos como si fueran pendejos, diciendo cosas como que un niño de primaria sabría resolver sus exámenes mejor que ellos. También escuché de una maestra de química, no sé de qué carrera pero es de química, la cual juzga con la mirada a las morras que se visten supuestamente de manera provocativa, que al chile, si tu outfit indigna a una señora conservadora significa que es porque está chido. Y hablando de este tipo de actitudes, hace no mucho también escuché de una maestra que no atendía bien a las morras a menos que fueran acompañadas por un hombre. En este punto también quiero hablar de un hijo de su madre de esos que dan labo y materias de relleno que no te deja ir al baño y mientras da clases y alguien supuestamente lo distrae, se pone a rostearlo y a mamar con que ya lo distrajeron y que se está perdiendo valioso tiempo de clases. Esquividi debates filosóficos. Este punto pondré uno de los hechos ignorados más importantes de la facultad. Así como en el pasado los grandes pensadores griegos se juntaban en espacios públicos para debatir sobre ciencia, filosofía y otros menesteres, en la actualidad ocurre lo mismo con el CEO y el personal administrativo de las Esquividiaguas. En su puesto se han llevado a cabo debates intensos y de suma importancia para esclarecer preguntas como ¿qué carrera solista es más importante, la de Michael Jackson o la de Paul McCartney? ¿Quién gana entre Goku y Superman en un amistoso? Y sabrá Dios cuántos debates más, los cuales se han escapado de la comunidad entera y de haberse registrado, sin duda pasarían a la historia como la neoescuela greco-zaragozana del esquividisofismo. Autoeditar la Wikipedia. Este es un tema muy curioso del cual me di cuenta hace varios años, cuando tuve la idea original de hacer un iceberg de la facultad. En ese momento no tenía tanto tiempo para hacerlo, por lo que me limité a leer lo que hubiera en la Wikipedia, pensando en que quizás me encontraría el lore de la escuela, la historia sobre su fundación y otros tipos de datos. Sin embargo, no había absolutamente nada, es decir, si la visitan hoy día está completamente vacía, solo tiene información de conocimiento básico como el número de carreras, posgrados, el número de estudiantes en 2020, los lemas y la ubicación de los 3 campus. Sin embargo, hay una sección más. Primero mencionan la formación del Z en 2024, a lo cual no le doy tanta importancia porque si bien es relevante, no le puedo dar un valor histórico si el resto de la historia de la escuela no está. Es como si quisieran ir a la Wikipedia de Dragon Ball para darle un repaso a su historia y curiosidades, pero solo viniera el resumen de la saga de Super Hero. Sin embargo, cuando la revisé hace años, obviamente no estaba esta parte del Z y solo estaba la sección de la cual se refiere este punto del iceberg, y es que viene una sección que habla sobre la investigación en la facultad. Aquí, podrían hallarse todos los grandes logros que han realizado algunos y docentes en todos sus campos de investigación, sin embargo no se encuentra más que uno, el cual está redactado de forma que hace pensar que la persona que lo escribió fue alguien que participó en dicho proyecto, algo así como Donald Trump recibiendo el premio FIFA de la Paz en el sorteo del Mundial.
Aunque bueno, a estas alturas solo faltaría que alguien fuera a esa sección de la Wikipedia para escribir que realizó una investigación utilizando a sus alumnos para que se dieran clases a ellos mismos por medio de exposiciones armadas a partir de preguntarle cosas a ChatGPT y todavía sacarles malas calificaciones. Pero bueno, ya que la Wikipedia está completamente vacía, quiero invitar a la comunidad a colocar los logros de sus laboratorios y proyectos de investigación con todo y su bibliografía para ir a visitarla en la Wikipedia de la facultad. De esta manera le dan más visibilidad a sus propios logros y ayudan a agrandar el contenido de la Wikipedia de la FES, la cual debo recordarles que es actualmente la enciclopedia en línea más grande y confiable, siendo de hecho la fuente principal que consultan las inteligencias artificiales. Por otro lado, sería bueno aprovechar para armar un registro histórico de la facultad, ya que antes de este iceberg creo que realmente no ha habido un interés tan profundo por conocer el lore del lugar donde estudiamos, y sería una buena forma de conmemorar los 50 años de la FES. Seguramente haya algún lugar donde se encuentren los registros importantes y logros de investigaciones, pero esté escondido en alguna página de la facultad y sea algo complicado acceder, por lo que propongo que también se dé una especie de salón de la fama de lo mejor de la escuela. Es que simplemente no me cabe en la cabeza que tengamos una luciérnaga con el nombre de Guillermo del Toro y no se encuentre en la Wikipedia de la FES. Ocelotes rojos y las teles. Al final el paro de 2025 no sirvió para nada relevante, razón por la cual toda la facultad terminó funando a Ocelotes Rojos por entregar las instalaciones en la última semana de clases. Si bien Ocelotes Rojos ya eran vistos como lo fue la CAE en su momento, primero podría decir que se están haciendo cosas de verdad en la escuela, principalmente en las CUAS, donde están levantando reportes de lo que se debe arreglar en las instalaciones, y de paso pude confirmar la existencia de columpios en la CUAS Neza. Sin embargo, pasó algo que hizo que la funa de Ocelotes fuera más grande, al menos en cuanto se hizo público esto, y fue que se robaron las teles que estaban en la cafetería de Campus 1. Tampoco pasó nada con este tema, simplemente se perdieron las teles y ya. Adiós Comece. Cuando el paro de los Ocelotes Rojos iba terminando, se dio a conocer que posiblemente se iba a desintegrar la Comece, debido a que todos los alumnos odiaban a este comité y realmente no sirvió más que para que se palanquearan sus miembros, sin albur, o bueno, quizás sí le palanquearon su miembro a los directivos. En fin, por el momento aún se desconoce si realmente este es el fin de la Comece o no, aunque igual podrían hacer una mamada y crear otro comité que sea lo mismo de la Comece y con sus mismos miembros, pero ahora de color guinda. Orgipiñatas en el 99 y 2025. Esta es información clasificada a la cual tuve acceso hace no mucho, y es que se sabe que durante la huelga del 99, dentro de las instalaciones de la facultad, ocurrieron encuentros carnales donde participaban más de 2 personas. La cuestión es que se dice que durante el paro de 2025 esto volvió a suceder y que incluso también hubo un pequeño brote de infecciones del amor. Si van a poliamarse, protéjanse el ocelote para que no se les ponga rojo. Profesores se roban investigaciones. Esto es algo de lo cual se habla mucho, no conozco específicamente los casos de a quienes les ha pasado, pero he escuchado que profesores son los que hacen este tipo de prácticas. Si bien es normal que los profesores realicen publicaciones que son el trabajo en conjunto con sus alumnos, esto es normal pues justamente es un equipo de trabajo y los artículos vienen con los nombres de todos los que se involucraron en el proyecto. La cuestión radica en profesores que publican hallazgos y trabajos de sus alumnos sin que ellos hayan realizado algo. Incluso escuché de un par que ni siquiera hacen presencia física en sus laboratorios más que para colgarse la medalla, mientras que hay otros que al publicar no colocan los nombres de sus alumnos en los créditos. Y no solo estoy hablando de los laboratorios de licenciatura, esto también ha pasado en posgrado. Si hay algún ejemplo que pueda poner sobre este tipo de casos, es el artículo sobre el ChatGPT. Alumnos ebrios en el Pumaus. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en fines de semana y en las tardes y noches, sobre todo a finales de semestre, y es la aparición de uno o más alumnos ebrios que se trasladan a Campus 1 en los Pumabuses. Las veces que me ha tocado presenciar estos episodios han sido muy cagados porque los borrachos nada más vienen diciendo pendejadas en voz alta. Inclusive hubo una vez uno ahí bien caliente diciendo que ya quería llegar a su casa para fornicar con su novia.
Lo más culero que siento que haya pasado en estos casos es que los alumnos se vomiten en el Puma o se vengan mareando. Profesores infieles. Momento chismecito. Aquí hay 3 casos de chismes, pero seguro que hay más, y aclaro que solo voy a poner de ejemplos aquellos casos que yo me sé. El primero y el más común es sobre los profesores que se ponen de fans del Mau con sus alumnas, pero que ya están casados y en muchos casos hasta tienen hijos, algo así como cierto maestro con apellido de fruta y que come en el búnker, el cual en estos momentos tienen en la mente los de biología. El segundo tipo de casos, a diferencia de los primeros que viven con el alma enamorada con sus alumnas, estos youtubers de crítica solo tienen ojos para una de estas, pero como ya están casados la convierten en la casa chica. Ejemplos puntuales he escuchado de maestros, que ni perra idea quiénes sean, porque me lo han contado personas de distintas carreras, pero conozco uno sobre un maestro, del cual no les diré quién es y se los tendré que dejar a su imaginación, el cual estando casado le hizo un chayotito a su amante y luego le dio plaza dentro de la FES, y sin embargo aún así no se dejó de su esposa, que incluso creo que también es maestra de la FES. El tercer tipo de estos casos ya no involucra a groomers, sino a profesores que aplican la LP con otras profesoras. De este tipo de historias hay una que me contaron de QFB una vez que estaba en chelos, pero la neta no me acuerdo mucho. Hasta siempre mascaritas. ¿Recuerdan aquella entrañable figura de la cual hablamos en los primeros niveles del iceberg? Bueno, lamentablemente nos abandonó en noviembre. El trágico hecho sucedió en la esquina de la entrada del Pumabus de Campus 2, donde fue arrollado por un auto pereciendo en el lugar. Al chile ese cruce está horrible, los perros carros no te dejan pasar, y hay veces que hasta duras varios minutos antes de que alguien te dé el paso o dejen de pasar carros para poder atravesar la calle, además que siempre pasan bien volados. Ojalá la comunidad pida con todo el desmadre de ocelotes que se regule ese paso peatonal, me vale verga si incluso tienen que poner un semáforo, la cosa es que está culero. Además el hecho de que la banqueta esté a desnivel también es un gran riesgo en este punto, por lo que es cuestión de tiempo para que vuelva a ocurrir una tragedia así. Regresando a nuestro héroe caído, por su situación vulnerable tengo entendido que fueron vecinos de la zona los que se encargaron de velarlo, aunque se desconoce el paradero final de sus restos mortales. Asimismo se le hizo un pequeño altar en el lugar de los hechos, aunque cuando reabrió la FES no vi que siguiera allí, aunque quizás en un tiempo se le ponga uno fijo. La historia por sí sola es trágica, pero se vuelve aún más cuando se empezó a difundir el hecho de que uno de sus fieles perritos aún lo espera en ese lugar, siendo ahora conocido como el Achico de Iztapalapa. Nivel 2. La historia de la FES. En un video. Sí, estamos tan adentro del iceberg y apenas vamos a conocer la historia de nuestra facultad. El hecho de que la pusiera aquí es porque es una historia muy desconocida, ya que, para aún conservar profesores que fueron de las primeritas generaciones de la facultad, estos casi no cuentan historias o el contexto en el que surgió la escuela, y salvo imágenes sueltas que luego me topo por Facebook en páginas de la zona, desconocería por completo muchas cosas sobre la FES. Esto lo atribuyo principalmente al clasismo por estar en Iztapalapa y al lado del Estado de México, ya que históricamente la zona donde se encuentra la facultad sí tiene bastante lore, como ya se contó en puntos pasados, pero si lo comparo a cuando iba a la prepa, allá todos los profesores de edad contaban orgullosamente la historia de la prepa, incluso teníamos materias de relleno donde se contaba el lore, y en comparación hay muchísimas fotos desde los años 60 a la actualidad de esa prepa en comparación a las fotos que hay de la FES y la zona desde el 76 hasta 2026, a pesar de ambas ser escuelas de la UNAM. Sinceramente yo no pensaba que la FES tuviera tanto lore hasta que me puse a investigar para este iceberg, y por eso ahora contaré la historia de la FES. Esta historia comienza en los años 70, en aquel entonces Distrito Federal se estaba modernizando y creciendo. En este panorama, Ciudad Universitaria se comenzaba a llenar con bastantes alumnos, aunado a que muchos venían de zonas de lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad, razón por la cual se ejecutó un plan para descentralizar la educación construyendo los que en aquel entonces serían los planteles de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, siendo la ENEP Zaragoza la única que se construiría dentro del Distrito Federal, ya que las otras estarían en el Estado de México y en concreto al norte,
siendo Zaragoza la ENEP que se construiría al oriente, en lo que en esos años serían no solo terrenos baldíos, sino que previamente habían sido campos de cultivo, y además al sur se encontraba el basurero de la ciudad. Esta escuela era menospreciada por esto, ya que estaba en una zona alejada, en medio de la nada, las avenidas principales ni siquiera estaban pavimentadas, no había agua y se decía que en los terrenos de la facultad ni siquiera se iba a poder sembrar un solo árbol ya que la zona se había tornado seca y de hecho eran frecuentes las tolvaneras. Aún así, exactamente 23, casi 24 años antes de que yo naciera, el 19 de enero de 1976, comienzan las clases en la ENEP Zaragoza, aun cuando habían edificios en obra en el campus, pero bueno, en total se aventaron solo 5 meses construyendo 4 edificios, una clínica y las áreas verdes, no como la reparación del L3 que duró años. Dicho sea de paso, mientras la facultad se construía, en medio de la nada solo había un testigo el cual también se estaba construyendo, y estoy hablando del monumento al billete de 500 pesos, aunque en aquel entonces ese billete todavía no existía. En fin, para abril, los alumnos realizaron la primera jornada intensiva de vacunación en la colonia Ejército Constitucionalista, debido a una epidemia de sarampión. En menos de un año, en octubre se realiza el primer paro de la escuela, el cual duró 2 semanas y el motivo era el descontento por el cambio de los planes de estudio, lo que al parecer se debía a malentendidos en su planeación. En 1977 se inaugura el Campus 2 a unos kilómetros del original ya que el predio en el que se había comenzado a construir justo a un lado del primero, fue invadido por paracaidistas y se tuvo que reubicar. Por lo poco que pude ver, las cosas eran diferentes ya que por ejemplo el bioterio era enorme, incluso el más grande de Latinoamérica ya que era lo que hoy en día es el L4 y tal parece que albergaba muchos animales. Por allí llegué a escuchar de parte de un maestro que originalmente se impartía la carrera de veterinaria pero no estoy seguro de ello. Con el tiempo, el entorno fue cambiando, el basurero desapareció y construyeron un parque, comenzaron a aparecer casas en los alrededores, especialmente después del terremoto de 1985, las calles se comenzaron a pavimentar y a llegar servicios como el agua y drenaje, lo que en aquel entonces eran las afueras de la ciudad ahora era parte de la mancha urbana. Un día se secó el último estanque de temporada de lluvias y con él nunca más volvieron a aparecer ranas en la zona. En los 90 surgieron muchos cambios más, para empezar el que la escuela pasó a ser la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, principalmente porque pasó por una reestructuración completa y ya no solo se impartían licenciaturas, sino que además ahora también contaba con maestrías y doctorados. Su comunidad, la que empezó desde que eran nada, ahora era grande y ya había hecho varias cosas, avances en la ciencia, descubrimientos en la investigación, y sobre todo, salvaguardar el sector salud, todo desde su trinchera al oriente de la ciudad. Además, dicho crecimiento hizo que se construyera la línea A del metro sobre la calzada, lo cual benefició a la FES Zaragoza, al tener una estación del metro justo afuera de la entrada principal de Campus 1. Con la llegada del nuevo milenio, la FES obtuvo su tercer campus en 2015, esta vez en Tlaxcala. Unos años más tarde, aunque Iztapalapa no estuviera en el Distrito Federal, pues este ya había desaparecido, y 18 años después de haber dejado de llamarse ENEP Zaragoza, la ahora facultad se encontraba realizando una jornada masiva de vacunación, tal como en abril de aquel 1976, porque su compromiso con la salud y la comunidad ha seguido siempre, sin importar cuánto tiempo pase. Al final, resulta irónico que el sitio que se encuentra en las faldas del lugar en el cual se planeó la conquista de un pueblo que nos dio origen, y que en parte cayó gracias a una enfermedad traída desde el otro lado del mundo, tantos años después sea un sitio de investigación y formación del sector de la salud. La escuela ha avanzado sola, empezó desde cero y seguirá fortaleciéndose gracias a su gente porque todos somos Zaragoza. Todo esto lo he ido armando en base a pocas páginas, artículos y fotos que me he encontrado por internet, en parte por aportes de vecinos de la zona, pláticas con locales ya que vivo cerca de la FES, y sobre todo redes sociales y un par de páginas de la FES.
Me hubiese encantado hacer este punto más largo, disponiendo de más material, pero este video lo hice justo después del paro y durante las vacaciones de invierno y quería que saliera justo para el 50 aniversario. Sin embargo, si quieren conocer más, los invito a que visiten el archivo histórico de la facultad, el cual es reconocido por parte del Archivo General de la Nación, y se encuentra en el primer piso de la biblioteca de Campus 1. Mientras tanto, este es mi granito de arena para que la historia no se pierda, aunque al final este resultó ser el punto más largo de todo el iceberg. Experimentos secretos en psicología con alumnos de otras carreras. Real. Esto forma parte de algo a lo que le llamo los expedientes secretos Zaragoza, archivos de situaciones de actividad paranormal, conspiración o avistamientos de fenómenos no identificados, los cuales el gobierno niega tener conocimiento. En estos expedientes he recopilado experiencias de múltiples alumnos que aseguran haber sido abducidos por alumnos de psicología al transitar por Campus 1. Estos los llevan a un edificio, presuntamente aquel que está en el estacionamiento. Dentro de este, aparecen en aulas oscuras con computadoras, en las cuales son sometidos a pruebas que ningún testigo ha podido recordar ni con regresión, pero presuntamente involucran ejercicios de memoria, de emociones, e inclusive se cuenta que hay un experimento en el cual te someten a un screamer. Al final, presuntamente te borran la memoria, te regresan al lugar en el que te abdujeron y te dan un dulce como recompensa. Campus 3 siempre existió. En puntos anteriores se mencionó la historia de la facultad y que Campus 3 abrió sus puertas el 2015. Sin embargo, esto es una verdad a medias. Verán, hay una teoría que afirma que Campus 3 siempre existió desde incluso antes de los Campus 1 y 2, aunque se desconoce cuándo abrió sus puertas exactamente. Ya hay registros de generaciones que estudiaron allí en los 40s y 50s. Lo más probable es que esto se deba a una distorsión espacio-temporal en la cual existen dos Campus 3, el histórico que se sabe que fue una fábrica durante el siglo XX y que posteriormente fue Campus 3, así como el Campus 3 oculto, que siempre fue Campus 3 y por alguna razón se mantiene oculta dicha información. El avión puede ser usado en caso de que los directivos deban escapar del país. Es curioso como entre Campus 1 y 2 hay un avión presuntamente convertido en biblioteca. Según informes esto es parcial, o sea sí es una biblioteca pero de ser necesario en algún paro o evento fuerte, como lo podría ser que el Peñón entre en erupción, los directivos pueden usar el avión de Guelatao para escapar ya que se encuentra acondicionado para ser usado en una emergencia así, resguardando al director y su gabinete pues solo tiene poca capacidad. La URSS no se ha desintegrado. Esta teoría comienza cuando recibí mi constancia del Seguro Social, la cual aquellos que ya la tengan podrán revisar, que cuenta con la firma de la directora de la URSS. Es decir, aunque ante al mundo, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se haya desintegrado en 1991, en realidad esta se mantiene hasta nuestros días y a cargo de la FES Zaragoza. Hoy en día, la líder soviética se encuentra en Campus 2, y al conocer esta información podemos darle sentido al por qué los sindicatos tienen tanto peso y poder dentro de la UNAM, así como por qué el CERFIS te presta material gratis, por qué hay una zaragozana cosmonauta, por qué hay botellas de Cosaco y otros vodkas en lugares como los baños, Narnia u otras jardineras, así como también surgen otras teorías como el que la güera posiblemente también sea soviética y por eso tiene tanto alcohol a su disposición. Si esto es cierto y la dirección de la URSS se encuentra en la FES, a partir de ahora debemos dirigirnos entre todos como camaradas. Fósil de pez real. Cerca de la 500 hay un esqueleto de pez de gran tamaño. Bueno, la teoría afirma que se trata del fósil real de un pez del Cretácico que posiblemente fue encontrado en la salida a campo de primer semestre en algún punto de Tepeji. La cuestión es que por alguna razón, el único resto fósil de esta especie desconocida para la ciencia formalmente se encuentra dentro de Campus 2 sin ser investigada. Se teoriza que hay un conflicto de intereses. Eventos paranormales en el anfiteatro de la 3. En este punto se aborda un tema que he escuchado solo un par de veces, pero sin algún contexto o historia. Desconozco si realmente en ese anfiteatro han llegado a trabajar con personas no vivas alguna vez, pero es posible que quizás, y entonces si es así es posible que alguna vez hayan espantado a alguien. Lo que estoy casi seguro que ha pasado allí dentro es que han habido personas que seguramente hayan coitado en el anfiteatro. Nivel B.
El vigilante de la montada. No buscar. Este hecho me pasó varias veces cuando pasaba por la zona. Resulta que hay una torre de vigilancia en la cual al asomarme algunas veces había un muñeco de esos como los que salen en ese capítulo de Malcolm cuando Hal lleva al Malcolm y al Reese a una zona protegida donde todo explota. Si bien este podría ser solamente un muñeco que alguien colocó allí por prueba o para que se viera como si hubiera alguien, también podría ser que el muñeco fuese una persona real hecha muñeco o alguna especie de entidad que tiene la misión de cuidar la entrada ya que no estaba fijo, por lo cual se puede asegurar que aquel muñeco se podía mover. Psicofonías en los teléfonos públicos. Aún hay algunos teléfonos públicos dentro del campus, algunos que recuerdo están por el pasillo principal por la Pokébola o los de la planta piloto. La cuestión es que según informes, han habido personas que han alzado las bocinas solamente para ver si aún había línea o algo así y afirman haber escuchado voces que susurraban cosas distintas. Algunos mencionan escuchar la voz de una niña diciendo que no encontraba su pelota, otros mencionan escuchar voces de gritos de profesores como si estuviesen regañando a un grupo, e inclusive algunos aseguran que del otro lado hay alguien que los llama por su nombre y menciona todas sus calificaciones registradas en el CIE desde la prepa. Ante estos rumores lo mejor que puedes hacer es no levantar la bocina. Sin embargo, esto no acaba aquí ya que hay informes de algunos aventurados que han marcado al número 666 y del otro lado han escuchado una voz demoníaca diciendo que sus acciones serán condenadas enérgicamente cuando pasen al otro lado. La construcción de la Guardia Nacional en Campus 2. Rumores. Este punto tiene una parte real, que es el hecho de que antes esa zona era una especie de tiradero donde solo habían carros, camiones y autobuses abandonados y en cuestión de un par de meses levantaron instalaciones desde cero. Otra muestra de una obra terminada antes que los laboratorios del L3. Sin embargo, también está la teoría de que construyeron ese plantel por la inseguridad de la zona y aprovecharon que también iban a poner un banco bienestar a unos metros. Aún así, la teoría de conspiración afirma que realmente el motivo por el cual la construyeron fue para poder estar cerca del material alienígena que llega a Campus 2 para ser investigado desde Campus 3. Además, si en algún momento ocurriese un conflicto diplomático con otra civilización extraplanetaria, la Guardia Nacional puede actuar en las afueras de la FES para no involucrar a las personas que habitan la colonia, ya que Vigilancia UNAM no cuenta con armamento para frenar una posible invasión. Además, cada que ocurre un altercado o hay avistamientos en la zona, la Guardia se encarga de eliminar evidencia y no dejar testigos. El Dr. Manhattan es un IQ. Para entrar de lleno a este punto primero hay que tener en claro algo y es la línea temporal de la FES Zaragoza. Tal parece que existen varias líneas que pueden llegar a fluctuar entre sí. Un ejemplo de esto es que hay un Campus 3 que opera desde principios del siglo XX o las múltiples dimensiones que se pueden encontrar en el bioterio. Pero hoy nos enfocaremos en una línea alterna a la que me gusta llamarla como la línea de los vigilantes. Para empezar, esto ocurre a principios del siglo XX, cuando el padre del Dr. Manhattan zaragozano trabajaba como relojero colocando la torre del reloj de Campus 3 y quería que su hijo también trabajase de relojero. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, declaró que su trabajo ya estaba obsoleto y mandó a su hijo a estudiar ingeniería química en la FES Zaragoza. Hay que tener en cuenta que en este universo existen las personas con superpoderes, y debido a esto se formaron grupos de héroes enmascarados, que protegían el ejército de Oriente de los criminales del hoyo. Un día a finales de los 60s en la planta piloto ocurrió un accidente que desintegró al profesor, del cual les hablo, y posteriormente comenzaron a ocurrir eventos que hacían parecer que estaba embrujada la planta piloto, pero en realidad era el Dr. Manhattan volviendo esta vez con todos sus superpoderes de semidios. Cuando el rector se enteró de esto, mandó al Dr. Manhattan en contra del ejército, causando que no ocurriesen los eventos de persecución de jóvenes en los 70s y que el rector se pudiera reelegir hasta los 80s. En este universo ganaron el PAN y el PR de la presidencia de México desde los 70s. Luego se aprobó una ley para prohibir a los justicieros enmascarados, y con el tiempo se dio paso a una tercera guerra mundial, debido a que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían establecer lazos diplomáticos con México, debido a que querían tener una buena relación con el país, del cual es parte el Dr. Manhattan, pero las tensiones escalaron tanto que se produjo una guerra nuclear.
Oh bueno, esto iba a ser así ya que dentro de su omnisciencia, el Dr. Manhattan ya había previsto que esto pasaría, así que mejor se fue a vivir a Marte Duele donde con su omnipotencia creó un escudo en forma de reloj. Un chiste. Una vez escuché uno. Un hombre va al doctor. Dice que está deprimido. La vida es muy dura y cruel. Le dice que se siente solo al amenazar al mundo. El doctor responde que el tratamiento es simple. El gran payaso Pagliacci está en la ciudad. Vaya a verlo. Eso lo animará. El hombre rompe en llanto. Pero doctor, le dice, yo soy Pagliacci. Buen chiste. Todo el mundo ríe. Redoble de tambores. Telón. En la Tierra, las cosas estaban escalando drásticamente con la muerte de algunos vigilantes, así que algunos de ellos como el Mascaritas quisieron buscar al Dr. Manhattan y una chica lo logró, sin embargo esta solo pudo comprender que de regresar a la Tierra habría una guerra nuclear y por lo tanto el triste destino que les esperaría a los humanos con superpoderes en la Tierra era mejor que vivir los horrores nucleares. Cansado de ese mundo, el Dr. Manhattan se fue para intervenir en el evento Zaragoza Point en el cual evitó que otro universo entrara en posibles conflictos armados nucleares con el hecho de anular sus poderes. Así que ahora el Dr. Manhattan es un profesor de IQ, carente de pelo y que se encuentra trabajando en la UNIED, pero si es necesario, él sabe cómo convertirse en un semidios. El güey de Zico que fue abandonado. ¿Recuerdan ese capítulo de Malcolm el de en medio donde Francis está limpiando un cuarto en el que se encuentra un cuerpo de uno y que pereció encerrado allí? Bueno, pues algo así pasó en psicología, donde en un aula que solo servía para guardar material encontraron un cuerpo de un estudiante que realizaba su servicio social a mediados de los 80s y que un día se olvidaron de sacarlo y fue encontrado después de la pandemia. La evidencia que están viendo en estos momentos es completamente real. El fantasma de la autopista del Sol. Experiencia real. Este evento fue algo que me contó un profesor cuando le pregunté que si lo habían espantado. Primero me dijo que no y ya luego me dijo que sí, pero que era algo inexplicable y que por ello no sabía si podía considerarlo como algo paranormal, pues no está completamente seguro de lo que vio como sucedió. El chiste es que había tenido una salida a campo en Guerrero, pero era de esas que no se organizan dentro del sistema de la FES, ya saben que es muy difícil solicitar salidas y todo ese desmadre, y por ello algunas veces hay proyectos, que son extracurriculares o que es más fácil, de financiar con dinero propio o becas externas. Sobre todo cuando ya no son proyectos con alumnos de licenciatura y este era uno de esos casos. Además, según cuenta, esto era en los tiempos donde aún se podía trabajar de noche ya que realizaron un muestreo nocturno. La situación se había complicado pues esto además fue en vacaciones de Semana Santa y solo había sido una noche la que ocuparon, así que no habían reservado ningún hotel y aunque quisieran ya estaban todos ocupados, por lo que al terminar de muestrear a las 3 de la mañana, decidieron mejor regresarse a la ciudad directo. Total que iban en la autopista del Sol cuando el profesor afirma ver a una chica cruzando la carretera, pero a la velocidad que iban le era prácticamente imposible frenar a tiempo y además iban en un tramo donde si giraban hacia un lado chocarían con un muro y si giraban hacia el otro caían a un barranco, así que con todo el dolor de su corazón le tuvieron que pasar encima y dice que se sintió el golpe de como si la hubieran aventado, pero algo estaba extraño porque al mismo tiempo todo fue tan rápido y tan poco natural que no estaba seguro de si de verdad había ocurrido, pero otra profesora que iba de copiloto también estaba en shock. Sin decir ni una sola palabra frenaron correctamente en cuanto pudieron para revisar lo que había pasado y a pesar de ser solo unos metros de diferencia del impacto, no había nada, ni una sola persona, el auto no tenía marcas de choque ni ningún otro rastro de nada. El profesor solo le preguntó que si también lo había visto y ella dijo que sí y continuaron perplejos su viaje.
Al llegar a la caseta, por si acaso había ocurrido una desgracia, el profesor dio aviso sobre que no estaba seguro, pero parecía que habían tenido un accidente y que sí podían ir a revisar, y quienes le atendieron al ver a los profesores y el resto de su tripulación completamente asustados, y sin querer decir exactamente lo que había pasado, estos les dijeron que no se preocuparan, que si se referían a una mujer de vestido azul que cruzaba la carretera, ella ya no pertenecía a este mundo, y que de hecho ellos eran los primeros que no la habían tratado de evadir, ya que los sobrevivientes que la habían visto y tratado de esquivar terminaron sufriendo terribles accidentes y que se han perdido familias enteras en ese tramo de la carretera. Si bien esta historia no tiene tanta relación con la facultad, no podía dejarla fuera el iceberg por lo impactante que es. Brujería en campo. Anécdotas reales. Aquí voy a contar una anécdota que viví por mi propia cuenta, y es que quizás conozcan Huasca de Ocampo al ser el primer pueblo mágico del país, pero también porque es un pueblo literalmente mágico, tanto es así que tienen hasta su propio museo del duende y un árbol mágico que hasta sale en un vídeo de Luisito Comunica. La cuestión es que en cuarto semestre mi salida a campo fue allá, específicamente en Mineral El Chico, donde en distintos puntos del recorrido que hice me encontré con diversos trabajos y material de brujería, desde cadenas y pulseras con ojos de venado y otros objetos mágicos amarrados de árboles y arbustos, hasta amarres con veladoras y tangas. No hay mucho más que comentar, ya que quise traerme uno de souvenir, así como cuando el Badía de Leyendas Legendarias se llevó un amarre a su casa, pero una amiga no me permitió tocar esas madres, que porque iba a embrujarlos a todos. Y bueno, como después otro grupo sí embrujó un hotel en otro estado, pues tuvo razón. Total que ya después en el transcurso de la carrera me he encontrado con cosas similares en otras salidas a campo como pequeños easter eggs. Pero como todo, también hay una anécdota más fuerte, la cual también nos la contó un profesor. Resulta que esto le sucedió cuando estaba en un gran proyecto de monitoreo de jaguares en la península de Yucatán, donde una noche se sentía observado, pero era diferente. Él ya tenía experiencia con los jaguares durante las noches, y dice que eso no se sentía como un jaguar u otro animal acechando, pero que sí se sentía como algo salvaje. El punto es que siguió haciendo su trabajo, que en ese momento consistía en hacer transectos, cuando de pronto se encontró con un claro donde había un árbol grande al centro, y allí empezó a sentir más miradas, y empezó a escuchar como si hubieran susurros. Decidió irse y mejor continuar otro día acompañado. Aún así, al día siguiente volvió para ver cómo se veía esa zona de día, solo para encontrar con que en el suelo debajo de ese gran árbol se encontraban rastros de cosas quemadas y pentagramas, como si esa noche alguien hubiese realizado algún ritual. Cada semestre borran las mentes. Este hecho es algo que tiene distintos respaldos. Por ejemplo, hay información que las personas recuerdan y otros olvidan, tal como si fuera un efecto Mandela, como la existencia eterna de Campus 3 o los experimentos con tecnología alienígena. Además, se sospecha que los psicólogos tienen algún aparato con el cual pueden borrar mentes, en especial de aquellos que no son dignos, y por otro lado están los alumnos de la carrera de magia y hechicería, los cuales también pueden borrar ciertos recuerdos. La cuestión aquí es que parece que cada semestre se borran los recuerdos de los alumnos, sin conocerse la causa exacta del por qué se realiza esto, pero se puede observar en situaciones tales como el hecho de que la historia siempre se repite. Primero pasa un descontento, después se realiza un paro que una mitad de la población aprueba y la otra no, y tacha a la otra mitad de flojos. Transcurre el paro y llega un punto en el que tanto los paristas dejan de ser apoyados y relevados por la comunidad, así como que ésta comienza a preocuparse por sus calificaciones. Posteriormente termina el paro y no se logra nada en sí, y si acaso los directivos dicen que se hizo algo por la seguridad o una jalada así, y luego todos odian al colectivo que organizó el paro. Todo se ha mantenido así desde hace 50 años y dudo que algún día cambie, pues los alumnos no tienen memoria y algo así, pero a mayor escala se tiene en el país. La Torre del Reloj de Campus 3. Cuenta la leyenda que la Torre del Reloj de Campus 3 se construyó en el lejano oeste, siendo uno de los monumentos más icónicos de Tlaxcala.
Durante su edificación, sucedieron un par de eventos interesantes. El primero se relaciona con un vuelo suscitado entre un bandolero famoso conocido como el Me Van a Escuchar Ocitanen, y un forastero llamado Pedro Infante, sí, como el actor, a pesar de que esto fue en septiembre de 1885. Durante el duelo, Pedro Infante recibió un disparo de el Me Van a Escuchar Ocitanen, pero tenía una tapa de metal debajo de su poncho, por lo que evitó el daño y aprovechó para golpear al Me Van a Escuchar Ocitanen y lo hizo caer en estiércol. El segundo evento sucedió el mismo día y fue el secuestro del tren que pasaba enfrente de Campus 3, el cual se desenganchó del resto de los vagones antes del cambio de vía que partía hacia un camino que aún estaba incompleto y daba hacia un barranco, al cual cayó la locomotora. El reloj de Campus 3 se mantuvo funcionando hasta 1955, cuando fue alcanzado por un rayo en una noche en la cual no se preveía una tormenta, y mientras se llevaba a cabo un baile de bienvenida en la universidad en el cual los asistentes aseguran haber escuchado por primera vez gracias a una banda en vivo canciones de rock and roll, y que un mismísimo primo de Javier Batiz formaba parte de la banda y le llamó por teléfono a este para que escuchara como un guitarrista improvisado tocaba con ellos, además de afirmar que se aventó una canción de Caifanes. No fue hasta 1985 que gracias a colectas se pudo volver a poner en funcionamiento el reloj del campus, y más o menos por esas mismas fechas, un accidente se registró cerca de las vías del tren por donde en 1885 se cayó la locomotora. En este, el tren arrolló y destruyó lo que parecía ser un tsurtuneado, donde viajaba un sujeto vestido como vaquero. En 2015 unos granujas en patinetas flotantes se estrellaron contra las puertas de la futurista torre del reloj de Campus 3. Nivel 12. Disección alienígena en los 90s. No buscar. Según información filtrada, parece ser que en algún punto de los 90s se estrelló una nave no identificada en Tlaxcala, a unos escasos kilómetros de Campus 3. En ese momento no existía Campus 3, pero algún grupo de biología se encontraba en la zona por pura casualidad y pudieron acceder a la nave y a los entes de su interior. Al parecer uno aún tenía vida y les permitió aprender sobre su cultura, sin embargo fue contagiado por viruela y falleció a los pocos días. Tanto a este como al otro tripulante se realizaron autopsias en Campus 1, donde se mantuvieron sus cuerpos en una morgue improvisada en conjunto de alumnos de todas las carreras. Mientras tanto su tecnología fue investigada en la UIEF. Este fenómeno hizo que se pusiera interés en construir un tercer campus en la zona cercana al impacto de la nave, pues parecía un sitio frecuentado por seres de otros mundos, y allí es la explicación de por qué Campus 3 está tan lejos. Al construirse tanto los cuerpos extraterrestres como su nave y artefactos fueron trasladados a esas instalaciones donde hoy día se investigan, y es gracias a esa tecnología que pudimos tener inventos tan importantes como el Bonice, la S-Chola, el Metrobús y más recientemente el trolebús elevado único en el mundo. El güero es un pleiadiano. Los pleiadianos son seres de luz, descritos en la ufología y la espiritualidad moderna como una raza alienígena benevolente originaria de las Pléyades, un cúmulo estelar. Se dice que son muy avanzados, pacíficos, y que poseen una alta conciencia, a menudo comunicándose telepáticamente con los humanos para ayudarlos a despertar espiritual y elevar su vibración. Según esta teoría, el güero pertenece a esta raza extraterrestre, debido a sus características como ser güero, predicar mensajes de paz, su amabilidad y buen gusto musical. El güero es un ser perfecto que nos ayuda a mantenernos cuerdos el tiempo en el que pasamos estudiando nuestras carreras. Columpios ocultos de Campus 1. Esta es una de esas cosas que aún menos gente conoce, y es que dentro de Campus 1 hay un espacio que contiene columpios. Además, según escuché por la ex de un amigo, también en una o algunas cuas hay columpios. Desconozco la ubicación de estas estructuras dentro de la facultad, ya que, al parecer, es para el uso exclusivo de los pacientes pediátricos que llegan a atender algunas carreras, por lo que puede que incluso sean de un tamaño en el que un adulto no se pueda subir a estos. Por ende, no olviden lo que paro con paro, olvidan los colectivos y pidan columpios para el uso general de los alumnos.
A menos que realmente los columpios que están en Campus 1 sí sean de uso para los alumnos y las carreras que los resguardan los oculten al resto de la facultad y sea uno de los secretos más protegidos ya que los obtuvieron pactando sus almas con los directivos. Campus 3 originalmente se hallaba en la Isla Bermeja. Esta teoría afirma que originalmente se había construido Campus 3 en la Isla Bermeja, esto con el objetivo de extender la carrera de biología a biología marina y que otras carreras como medicina y enfermería pudieran operar en zona marítima y formar especialistas en el tipo de enfermedades que son más frecuentes en la zona. Sin embargo, este proyecto fracasó debido a que en algún punto la isla desapareció con todo y la construcción del Campus 3. Entre las teorías más aceptadas sobre esta desaparición están que se hundió por la subida del nivel del mar, que se perdió por tener relación con eventos alienígenas o que Estados Unidos la eliminó del mapa. Aún así nadie conoce realmente qué sucedió y las autoridades solo se limitan a negar la existencia de la isla y que en algún momento se comenzó a construir el Campus 3 allí. La FES es solo una simulación que le dejaron de tarea a un OI de IQ. ¿Y si todo es una simulación? Claro que de serlo una de las interrogantes más grandes sería quién nos hizo y para qué fin. Esta teoría afirma que realmente todo es producto de una tarea de un OIDIC al que le dejaron simular un sistema complejo y se le ocurrió crear uno que imite por completo la realidad. En este escenario, toda la facultad y sus alrededores son simulaciones de una FES real y no hay forma de saber si estamos en el mundo real o dentro de la simulación. Quizás la pregunta más importante será cuándo nos van a pagar, pues una vez que la tarea sea evaluada, ya no tendremos otra razón para existir. Gobierno sí es una iglesia. Esta teoría afirma el hecho de que el edificio de gobierno tiene esa estructura porque en realidad es una iglesia. La primera versión dicta que originalmente era la iglesia del pueblo, que habitaba originalmente la FES y que fue desplazado cuando se construyó Campus 2 y se utilizaron las piedras de esa iglesia para construir el edificio de gobierno, ocultando todo rastro de sus dioses en el proceso. La segunda versión establece que el edificio fue construido desde cero en honor a un dios distinto al abrahámico, presuntamente a una fuerza de la naturaleza como a la selección natural o a las 4 fuerzas que rigen a nuestro universo. Sin embargo, por ser cultos paganos, se dice que no es una iglesia real y solo es un edificio de gobierno. Sea como sea, es frecuente pasar por allí y ver siempre personas con trajes o mujeres con vestido y casi siempre con flores y tomándose fotos, por lo que puede que en su interior se realicen ceremonias como bodas y bautizos ante un ser superior. Magia y hechicería, carrera secreta con 4 casas. Este punto debe tomarse con pinzas ya que no hay forma de comprobarlo más allá de algunos testimonios. Todo parece indicar que en la FES se imparte una carrera enfocada en la enseñanza y el control de magia y hechicería. Esta se imparte en los 3 campus ya que, al parecer, sus alumnos no tienen problemas para trasladarse de un punto a otro. Se dice por ejemplo que para viajar de Campus 1 al 2, utilizan un hechizo de teletransporte hacia las esculturas de los cactus que se encuentran junto a la parada del Puma y rumbo al invernadero. Para viajar a Campus 3, esto lo pueden hacer al arribar a un andén secreto dentro del metro Guelatao que los lleva directamente en menos de 10 minutos y al cual no se puede acceder si careces de magia. Según informes, la carrera en México por parte de la UNAM se imparte en el Colegio Nacional de Magia y Hechicería del Castillo de Chapultepec ya que no se podían trasladar las instalaciones dentro de CEU. Posteriormente, por la alta demanda, se empezó a impartir en la FES Zaragoza y además, junto con otras carreras desconocidas, se da en la ENE secreta de Catemaco. En los 3 planteles consta de 8 semestres y desde que ingresas te seleccionan por medio de un sombrero charro en una de las 4 casas. Estas cambian dependiendo el plantel y en Zaragoza son Ahuizotl, representada por dicho animal ya que tiene relación con el agua y las inundaciones de la avenida. Sus miembros tienen un gran valor para superarse y no quedarse estancados, y son capaces de avanzar sin importar el método o las acciones que deban de tomar. Ocelote, representada por dicho animal, es la casa principal de la facultad ya que en varios lados se ven estatuas y otras referencias a esta casa. Sus miembros suelen ser personas tranquilas y de corazón puro que siempre van a luchar por el bien y apoyar buenas causas.
La tercera casa, Aocelotl, que según el traductor significa ángel en náhuatl, es justo representada por dichas entidades, ya que esta casa representa al mestizaje pero también a los talentos, siendo sus miembros sobresalientes en algún rubro como lo pueden ser los estudios o las artes. También esta sería una referencia local a los ángeles azules, al estar la facultad en Iztapalapa. Finalmente la cuarta casa, Guajolota, representada como dicho animal saliendo de un bolillo, es aquella que representa el hambre de conocimiento, pero también es la más tradicional, ya que representa perfectamente a las brujas tradicionales que tienen la capacidad de convertirse en guajolotes, por lo que generalmente sus miembros son aquellos que practican la magia más tradicional y tienen mayor relación con la naturaleza. La información sobre esta carrera afirma que es casi imposible reconocer a un alumno de esta, ya que se encuentran mezclados con el resto de la FES. Sin embargo, algunas características que podrían detectarlos son: número 1, que digan pertenecer a la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento, ya que dicha carrera al parecer no existe y solo es una cortina para otros propósitos de la facultad. Número 2, pueden decir y estar en el sistema como pertenecientes a otras carreras, pero en sus credenciales hay un nick enfrente del nombre de su supuesta carrera. Y número 3, portan una varita o lo que a nuestros ojos pueden ser solo ramas de árbol, pero en realidad es con lo que pueden utilizar magia. Por si fuera poco, entre sus hechizos están el poder borrar mentes para que aquellos nómados olviden que vieron magia cuando ocurren accidentes, los cuales ocurren cada ciclo escolar, siendo cosas como enfrentamientos con seres innombrables y otras entidades mágicas, y aquellos no mágicos solo recuerdan que perdieron clases por paros. También tienen una palabra xenófoba para referirse a aquellos que no tienen magia. Campus 3 es una anomalía espacio-temporal. Este punto se relaciona con otros ya tocados en el hielote, y es que la ubicación de dicho campus no es coincidencia. Si todo lo tocado previamente es cierto, la caída de una nave de origen extraterrestre se relaciona con una anomalía gravitacional que la averió al sobrevolar la zona. Dichas anomalías llaman la atención de los visitantes extraplanetarios que la desean investigar, al igual que la FES, que no quiso desaprovechar la oportunidad de construir un campus en la zona. Actualmente se han reportado toda clase de fenómenos de alta extrañeza, como luces en el cielo, brújulas que apuntan a todas direcciones, pérdida de señal telefónica y de radio, avistamiento de seres extraños humanoides y críptidos como el mismísimo hombre polilla o Slenderman, eventos poltergeist, y más. Campus 3 es el rancho Skinwalker de la UNAM, pero es por una razón muy importante, y es el hecho de que está ubicado en Tlaxcala, un lugar que no existe. Subnivel secreto de la UNIES. Esta teoría afirma que hay una forma de hacer que el elevador de la UNIES baje a un sótano en el cual se encuentran laboratorios secretos dedicados a proyectos relacionados con un sistema nacional parecido al proyecto MK Ultra y a la investigación de vida extraterrestre con restos biológicos y tecnologías obtenidas de Campus 3. También es posible que allí se encuentren expedientes secretos sobre algunos enigmas que envuelven a la facultad, como ¿qué pasó con el congreso que se canceló por el paro de los ocelotes? ¿Por qué solo se hizo una vez el concurso de fotografía de campo? ¿Y por qué la lancha de Campus 1 apareció en eje 6? Lo que sí se sabe es que atrás de las escaleras principales Beso Deidad grabó su parte para el video de su colaboración con Caliuchis. Todos los biólogos pueden aparecer un animal espiritual. Lo que nos asegura esta teoría es la capacidad de los biólogos para evocar animales espirituales debido a su conexión con la naturaleza. De ser esto cierto, podría ser que los biólogos tengan algún tipo de conexión tanto con los nahuales y brujas que aparecen por Campus 3, así como con la carrera de magia y hechicería. Algunas veces se han avistado animales poco comunes en la facultad, desde aves como búhos hasta mamíferos como murciélagos. Estos, junto con los comunes como perros, ratos y zanates, podrían ser los animales que pueden hacer aparecer los biólogos como si fueran sus familiares mágicos. El güero y la güera son contrapartes. Así como existen el bien y el mal, la vida y la muerte, el cielo y la tierra, el tiempo y el espacio, Pokémon Rubí y Zafiro, también existen dos fuerzas originales presentes desde el inicio de la creación, las cuales son la alimentación y la embriaguez.
La primera fuerza se encuentra regida por un ente superior representada en un cuerpo humano, el cual es el Goro, quien recibió directamente el pan sin levadura que representa el cuerpo de Dios para utilizarlo como base para todos sus alimentos y bebidas, incluso los chetos que vende y así alimentarnos a los simples mortales. La segunda fuerza se rige por la Gora, quien se encarga de regular la embriaguez en el mundo, ofreciendo al punto como el templo del Caguamón, las palomas y los azulitos, todos provenientes de la sangre de Cristo. Así, se crea una pirámide alimenticia que asegura el lugar del estudiante universitario en la otra vida ya que sus pecados han sido perdonados. Sin embargo, algunos teóricos de los antiguos astronautas afirman que así como el Goro y la Güera son contrapartes, también podían existir el moreno y la morena en alguna parte del multiverso. Ruidos provenientes de los lockers de la planta piloto. Se dice que después de caer la noche y cuando hay menos de 5 personas en un pasillo o salón de la planta piloto, se pueden llegar a escuchar ruidos provenientes de los casilleros. Desde rasguños, golpes, e inclusive voces y susurros que parecen decir oraciones en algún dialecto desconocido. Si los escuchas, no te acerques, no trates de conversar, no llames su atención y trata de salir rápido sin correr, aguanta la respiración y finge que no los escuchas, no importa si empiezas a reconocer tu nombre y el de tus seres queridos entre sus plegarias, y cuando estés a punto de bajar por las escaleras, no le des importancia a aquello que pareciera que te quiere sostener del tobillo, simplemente no voltees y camina con fuerza, como si no sintieras sus dedos fríos sujetándote. El mural del auditorio de Campus 2 es una representación canónica del origen de la humanidad. Todos los que hayan pasado por el auditorio de Campus 2 se habrán dado cuenta de la aparición de un extraño mural que afirma ser una imagen del origen humano. En dicha ilustración se pueden ver dos humanoides así como otras criaturas como animales del Cámbrico y todo tiene una apariencia a pintura rupestre, similar a las realizadas por las culturas africanas o los nativos australianos. Los teóricos de los antiguos astronautas afirman que esta representación es real y muestra pistas sobre el origen del hombre, el cual es una especie más antigua que lo que la ciencia afirma, hallándose en la Tierra desde el origen de la vida animal, traídos por seres superiores que experimentaron con los primeros organismos pluricelulares, y que es a partir de allí que se originaron desde las esponjas hasta los primeros peces, explicándose la explosión del Cámbrico y por qué de la nada aparecieron múltiples formas de vida compleja, un evento que no se ha repetido en la historia conocida ya que antes de eso las formas de vida dominantes eran las bacterias primitivas. Aún así, los seres superiores experimentaron con los peces hasta formar tetrápodos y posteriormente mamíferos placentarios, homínidos y al hombre con 2 ejemplares adelantados a la evolución natural. Estos 2 individuos fueron conocidos como Adán y Lilith, sin embargo un problema con la personalidad de esta chica hizo que se borrara de la historia y sea desprestigiada por la evolución, teniendo que crearse a Eva para ser la pareja de Adán. Estos 2 formaron un grupo de humanos primigenio después de reproducirse generación tras generación hasta nuestros días y cuentan con mejores características que los humanos que surgieron por medio del transcurso natural de la evolución hace apenas unos miles de años. Es decir, somos 2 especies humanas producto de convergencia evolutiva, una por medios artificiales en un evento a poco tiempo y otra natural por medio de eones. Se afirma que los humanos puros solamente se reproducen entre sí y son aquellos que tienen posiciones importantes en las altas esferas, además de tener grandes talentos, habilidades, mayor salud, esperanza de vida, etc. Algunos de los miembros de esta raza son personajes como John F. Kennedy, Martin Luther King, Michael Jackson, John Lennon y el original Paul McCartney, Maximiliano de Hamburgo, Colosio y el pirata de Culiacán. Díganme ustedes qué tienen en común todos estos personajes. Exacto, los humanos naturales se han querido deshacer de ellos pues no quieren permitir la existencia e influencias de este grupo primigenio. La prueba de existencia más clara de este grupo de humanos es el nombre de los animales antiguos porque, solo pregúntense, ¿cómo sabemos que los dinosaurios se llaman dinosaurios si supuestamente no habían humanos en ese entonces para saber cómo se llamaban? El futuro de la facultad. Hay una profecía oculta de la bruja Baba Vanga que afirma que en el futuro lejano, en la facultad se va a poder inventar una máquina parecida al cronovisor, sin embargo esta permitirá interaccionar con el tiempo que se está observando.
En algún momento, después de avistar múltiples eventos importantes para todas las carreras como el origen de la medicina griega, la convivencia de Freud con su madre, la creación de la primera hamburguesa vegana, la primera partición del átomo, etc., se decidió ver la explosión cámbrica. Fue entonces que sin querer, el profesor Adam y la profesora Liliana atravesaron accidentalmente dentro de la pantalla. La profesora aprovechó la capacidad que había descubierto para llevar a escondidas a algunos animales modernos como esponjas, nidarios e invertebrados para ver cómo podían vivir en ese ambiente. Sin embargo, el profesor Adam y la profesora Eva se dieron cuenta y se metieron a detener dicho acto, quedándose atrapados en el proceso por un repentino apagón en la CES. Cuando volvió la luz, los profesores restantes utilizaron el cronovisor para mandar un mensaje al pasado en forma de mural para advertir de las consecuencias de la construcción de este, y una vez que pudieron mandar este mensaje, ocurrió otro apagón producto de un temblor, el cual no era más que el resultado de algo que dormía debajo de la FES todo este tiempo, y fue la formación de un nuevo volcán que acabó para siempre con Iztapalapa. O al menos eso es lo que la gente cuenta. Bonus track. Las leyendas del Tepepolcó. Investigación. Este punto salió al investigar un poco, o más bien por accidente mientras se escribía el punto anterior. Resulta que el Tepepolcó, conocido por nosotros como el Peñón Viejo, en realidad es un volcán apagado, como diría en tren de José José en TikTok. Para empezar, creo que no se había explicado que su nombre significa el Gran Cerro, el cual es curioso porque en tiempos prehispánicos era un islote, pero además tampoco es un cerro, sino un volcán monogenético, es decir, un volcán que solo hizo erupción una vez en su vida y se enfrió. Es el más septentrional de la Sierra de Santa Catarina y de hecho está apartada de ella, no obstante que se formaron en la misma época, hacia finales de la era Cenozoica, en el Pleistoceno superior hace ya 2,500 millones de años. En su prime en las épocas prehispánicas habían manantiales de aguas termales, agua caliente, por eso no es de extrañar que en la época de los aztecas Moctezuma Xocoyotzin fuera ahí a tomar sus baños, pues era una persona muy limpia, que llegaba a asearse hasta 3 veces al día. Moctezuma construyó en el lugar un palacio o casa de descanso, con animales confinados entre acequias o muros de agua. Tal como hoy en Campus 2, había también un jardín botánico y una gran variedad de plantas y animales nativos. Lo más interesante es que en el Tepepolcó había un grupo de plantas termoxerófilas, únicas en todo el Valle de México, que crecían en su ladera sur. Sin embargo, debido a las extracciones que se hicieron en la zona para extraer la arena, basalto y tezontle, que es de lo que principalmente se compone el cerro, estas variedades de plantas únicas en el mundo se perdieron para siempre. Si bien esta parte de la historia ya se mencionó antes, así como su rol en la conquista y teniendo propiedades de Hernán Cortés, así su rol en la intervención estadounidense, donde si hubiese habido un mausoleo a algún líder comunista seguro que también lo hubieran tumbado XD, ahora se tocará otro punto que desconocía. Para empezar, primero me encontré en publicaciones de Facebook que existía una leyenda náhuatl en la que el Tepepolcó un día hará erupción y con ello se acabará la Ciudad de México, lo cual coincidía con lo que se había escrito en el punto anterior sobre el final de la FES y se me hizo curioso. Interesado por encontrar más detalles y una fuente fiable de este hecho, me dispuse a investigar más, sin embargo no encontré algo más allá, ya que en todos lados encontraba el mismo texto de la profecía que declara el fin del mundo con la erupción del Peñón. Aunque bueno, en realidad los libros que encontré como fuentes realmente solo mencionan eso sin extenderse en la leyenda profética, pero la cosa es que ya antes tenía una noción sobre el fin del mundo mexica, así que investigando más me encontré con algo muy interesante y es la relación de la Cihuacóatl con el Peñón, aunque las fuentes que me marcaban este hecho seguían siendo TikToks y posts en otras redes sociales. Ahora bien, lo siguiente que voy a presentar es un análisis basado en todo lo que me he encontrado en internet y en algunos libros, así como por supuesto la historia y leyendas locales que también tienen peso. Bueno, para empezar, debo resumir a grandes rasgos cómo era el espacio-tiempo según los mexicas, y es que se dividía en 13 periodos, que en total sumaban 52 años, todo esto partiendo de la leyenda de los 5 soles.
Contaría todo completo, pero es muy largo, así que, si no se saben toda la mitología mexica, les recomiendo leer o ver un video sobre el origen del mundo y los 5 soles. Total que en el actual sol, cada 52 años se realiza el ritual del fuego nuevo, el cual por cierto es celebrado hasta el día de hoy en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. La razón por la cual es importante esto es debido a que si no se renueva la luz, es porque ha comenzado el fin del quinto sol, durante el cual habrá un periodo de oscuridad, terremotos, hambruna y unas mujeres que se podrían definir como vampiro/demonios llamadas tzitsimimes, saldrían a devorar a las personas. ¿Esto qué tiene que ver con el peñón? Fácil, que entre los temblores que anuncian este hecho, previo a que suceda se dice que el Tepepolco haría erupción. Sin embargo, este no es el único fin en el que este volcán formará parte. El año 1519 del calendario cristiano coincidía con uno de estos ciclos de 52 años. Para los mexicas, era muy importante comparar ciclos en busca de profecías o hechos que se fuesen a repetir. La explicación es un poco compleja, y el ejemplo que puedo poner para que me entiendan solo lo van a entender los que han visto los jojos, y es que para los mexicas el mundo funcionaba de forma similar al paraíso de Putzi, donde el destino ya se estableció lo que va a pasar porque el universo se reinicia y se siguen los patrones. Es como si en la FES alguien dijera que todos los semestres son iguales porque siempre hay un paro a final de semestre que acaba sin lograr nada. Esperen un momento. Ya entendido este punto, previo a la llegada de los españoles, aparecieron distintos presagios funestos que marcaban el fin de una era. Entre estos se hallaban la piedra parlante de Aculco, que no quería ser llevada a Tenochtitlán, el cometa o espiga de fuego que se dividió en 3 hacia el oriente, el incendio del templo de Huitzilopochtli, sin que hubiese un fuego previo, un rayo que impactó el templo de Xiuhtecuhtli, dios del fuego, en un día soleado sin hacer ruido, una lluvia de fuego que cruzó de oeste a este en un día soleado, el lago de Texcoco hirvió y se produjo una inundación, la repentina aparición de hombres con 2 cabezas, la aparición de un pájaro con un espejo en la cabeza a través del cual Moctezuma pudo ver lo que parecían guerreros montando venados, y en el que profundizaremos hoy, una aparición lamentosa. Zihuacóatl era la diosa madre de dioses y creadora de la humanidad, era una deidad dual y relacionada con la tierra, los partos, la fertilidad y la guerra. En su forma de diosa, por decirle de una forma, era representada, como pueden ver en estas imágenes, sin embargo también podía ser vista como una mujer vestida de blanco y con el pelo negro y largo. El verla era presagio de una calamidad bélica y previo a la llegada de los españoles, se dice que se le vio descendiendo del Tepepolco llorando por sus hijos, el pueblo mexica, pues su fin estaba cerca. Sus lamentos recorrían todo el valle, rebotando en el resto de montañas y en el lago, haciendo que cualquiera se congelara de un miedo penetrante. Curiosamente, este sería el mismo islote por donde más tarde Hernán Cortés planearía el asalto a Tenochtitlán. Es por esto por lo que, a pesar de haber distintas versiones de la leyenda, esta es la más canon sobre el fin del Imperio Mexica y el origen de la Llorona. A día de hoy, siguen habiendo reportes de una mujer vestida de blanco y de pelo largo que desciende del Peñón Viejo lamentándose por sus hijos. Zongólica. Este es otro punto serio. Resulta que hay un grupo de biología de 4º semestre que va a Zongólica, o bueno, quién sabe si esta salida a campo se seguirá llevando a cabo, ya que, por lo que tengo entendido, en este pueblo eran recibidos por un grupo de personas, lo cual es común, casi siempre hay alguien que nos recibe cada semestre a las localidades a las que vamos, pero por desgracia, quien tengo entendido era un biólogo con un rol importante en esta localidad y vínculo con la FES, fue desaparecido en diciembre de 2025. Esperemos que aparezca con bien, sin embargo es muy triste que el 5 letras siga operando de esta forma con los protectores ambientales y que esto frustre el trabajo de generaciones de biólogos por la conservación y la preservación del conocimiento e investigaciones. De nuevo, ojalá pueda regresar con bien. ¿Por qué se fue? Redacted. No sabíamos si poner o no este punto en el hielote, pero al final decidimos incluirlo para aquellos que se quedarán al final. Todos conocimos a Redacted, un profesor que se retiró de un semestre a otro al igual que su presidente. Primero que nada habían rumores sobre que ya lo querían correr porque nadie lo quería, ya que en lugar de dar clases se la pasaba dando sus posturas políticas.
La cuestión es que tenemos dos teorías sobre su retiro, y es que como sabemos, en casos así solo se espera que haya un motivo para correr profesores y uno de ellos tiene que ver con algo que me contaron. Resulta que, en su último semestre debía dar calificaciones y revisión de manuales. En esta etapa citó a distintos grupos en diferentes horarios, sin embargo hubo un percance en el cual atendió en un horario distinto al de su grupo a dos güeyes que se la pasaban de lamehuevos con todos los profesores. No voy a quemar a esta pareja, pero eran los consentidos de Redacted. Total que por atenderlos al acabar dicha hora, hubieron alumnos que no alcanzaron a ser atendidos, así que fueron a su siguiente grupo a formarse. Es aquí donde el profesor se la hizo de a pedo a una de estas chicas por, según él, no respetar el horario de su grupo, cuando sí atendió a la quebradita y a su novio el mopete en un horario que no era su grupo. Lo que este güey no sabía era que la chica que acababa de correr injustamente era miembro de la Comece, y al salir del salón hizo una llamada. Después de eso, se vio al profe en una palapa revisando a la chica, tal como si hubiese recibido un regaño de una autoridad más alta. La segunda teoría de por qué se fue el profesor es más turbia y la encontré por casualidad mientras se investigaba otro punto del hielote, donde también se encontró que el furro de la FES está en el tendedero. Aquí se señala un hecho turbio suscitado ese semestre entre Redacted y una compañera que lamentablemente se hallaba enferma. ¿Ustedes qué opinan sobre ambos hechos y la renuncia de este profesor? La geopolítica de la FES. Volvamos a un tono un poco menos turbio, y es que la facultad tiene una geopolítica un tanto compleja. Al parecer, los terrenos de la zona deben albergar algo muy valioso para que dos ejes políticos se encuentren ocupando roles pesados. Todo esto, por cierto, es sacado de los expedientes secretos zaragozanos. Por un lado se encuentra el eje rojo, conformado por el sindicato rojo, el gobierno de la URSS como se vio en puntos anteriores, y el que del otro lado de Guelatao se encuentran los frentes comunistas. La figura política que más destaca es la del mismísimo dictador Maduro, el cual tuvo una segunda vida como profesor de la facultad bajo el alias de Alcoca. Así, por las mañanas daba las noticias, después llegaba a la facultad a dar clases y por eso siempre llegaba tarde, poniendo de excusas el tráfico en la ciudad, y por las tardes se iba a Venezuela a continuar como dictador. Se desconoce qué pasará con las materias que daba después de su captura, y si se ve de nuevo por la FES, es que ya no es él, es un doble enviado por el gobierno de los Estados Unidos para mantener su presencia en la zona frente al resto de los comunistas. Ahora que hablamos de los Estados Unidos, hay una figura menos conocida que también se encuentra dentro de la facultad. Lo que sabemos de él es que da LIF en sexto semestre, pero según los expedientes secretos zaragozanos, este profesor es conocido como el hombre cáncer y tiene vínculos con conspiraciones mayores, siendo un agente de los Estados Unidos relacionado con el contacto extraterrestre, la muerte de figuras importantes y estuvo presente en la guerra de Vietnam. Es un hombre peligroso y solo se presenta en escenarios importantes. Se desconoce por completo que trata de proteger y encubrir en la facultad. Bien, ha sido un largo viaje realizando este iceberg. Nunca imaginé que fuese a durar tanto y que la escuela tuviera tanto lore. Muchas gracias a todos los que vieron las 3 partes y que han dejado comentarios, likes y se han suscrito. Esto me ha motivado a seguir haciendo vídeos con Loquendo como en la vieja escuela, así que esperen cosas como críticas tipo el anticristo, análisis de ciertas cosas, así como otro tipo de vídeos, y posiblemente expanda el contenido en unos meses y haga más cosas aparte del Loquendo. El siguiente proyecto que tengo en mente tiene que ver con los jojos y la música, así que estén pendientes sobre esto. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente.